Quiero el mejor carro para ella. Necesito su identificación y algún comprobante de ingresos. Una mañana cualquiera, un anciano con ropa gastada entró a una lujosa concesionaria. Su voz tembló apenas, pero su mirada era firme. «Quiero el mejor carro para ella», dijo, señalando a la joven que lo acompañaba. Las risas estallaron alrededor, como si hubieran visto un chiste ambulante, pero nadie imaginaba que ese anciano estaba a punto de callar a todos, con una sola verdad. El salón de autos brillaba bajo la luz blanca. Los cristales relucientes mostraban modelos que superaban cualquier sueldo común. Lucas Ramos, vendedor estrella, caminaba confiado entre los vehículos, había cerrado 2 ventas y creía que nada podía arruinar su tarde, hasta que vio entrar a un anciano de barba blanca y saco remendado. Junto a él caminaba una joven elegante, de mirada suave pero decidida. Los empleados se miraron entre sí, conteniendo risas. Lucas suspiró, pensando que sería otra pérdida de tiempo, pero aún así se acercó por protocolo. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa forzada. El anciano lo miró directo y pronunció la frase que cambiaría todo. «Quiero el mejor carro para ella», dijo el anciano, señalando a la joven. Lucas parpadeó, desconcertado. La ropa del hombre hablaba de pobreza, pero su tono era firme. Una pareja cercana murmuró burlas, creyendo que era un acto ridículo. La joven observaba los autos con timidez, como si le incomodaran tantas miradas. Lucas trató de mantener la compostura, le explicó los modelos premium, esperando que ellos retrocedieran, pero el anciano no se movió ni un centímetro. «Ella elegirá», insistió con serenidad, y el silencio cayó sobre la sala, tan tenso como un cristal a punto de romperse. Lucas pidió identificaciones, intentando filtrar la situación con elegancia. El anciano, llamado Don Elías, sacó una billetera desgastada. De ella extrajo una tarjeta metálica negra pesada y brillante. Lucas la tomó con incredulidad, sintiendo un escalofrío subirle por los brazos. La llevó a su oficina y llamó al banco esperando una negación, pero la respuesta lo dejó mudo por varios segundos. La cuenta era real, activa y sin límite de crédito, clasificada como nivel ejecutivo. Cuando salió de la oficina, ya no sabía si estaba ante un millonario encubierto o ante una lección que la vida estaba a punto de darle. Don Elías y la joven, Luciana, revisaban un SUV blanco de lujo. Ella pasaba los dedos por la pintura con un respeto casi ceremonial. Lucas regresó con una actitud distinta, más cuidadosa, más humana. Les ofreció ver modelos específicos. Don Elías pidió abrir el SUV. Luciana se sentó al volante, ajustó el espejo y respiró hondo. Sus manos temblaron apenas, aunque trató de ocultarlo. «¿Te gusta?», preguntó el anciano. «Es perfecto», susurró ella, y algo en esa frase reveló que había una historia detrás de ambos. Luciana quiso ver también un convertible rojo. Los demás clientes se reían a escondidas, creyendo que era un show sin sentido. Una mujer llegó incluso a murmurar que ni sabría manejar. Luciana no respondió, pero apretó el volante por un segundo. Don Elías permaneció firme, sin voltear ante las burlas. Lucas, nervioso, abrió el auto y dejó que la joven lo probara. Ella analizó cada detalle con precisión y respeto. El anciano la miraba con un orgullo silencioso. Al final, eligió el SUV blanco y ese fue el inicio del giro que nadie esperaba. Lucas llevó los formularios. Su voz temblaba cuando pidió documentos. Don Elías entregó una identificación y un estado de cuenta. Lucas leyó los números, y sus labios se separaron sin poder decir palabra. $18 millones en una sola cuenta. Brenda, otra vendedora, también miró el papel y casi se atraganta de sorpresa. El gerente salió de su oficina con una sonrisa nerviosa. El ambiente se llenó de un silencio extraño y lleno de respeto. Los clientes burlones guardaron sus teléfonos, y los empleados empezaron a notar que habían juzgado demasiado rápido. El anciano solo se sentó, tranquilo, como si nada pasara. El pago se procesó al instante. La pantalla mostró la transferencia completa. Lucas tragó saliva, consciente de lo que acababa de presenciar. Brenda miraba al anciano como si fuera otra persona. Los mecánicos preparaban el SUV blanco con esmero. Cuando la entrega estuvo lista, un técnico mostró las funciones a Luciana. Ella escuchó con atención, haciendo preguntas precisas. Don Elías agradeció con una calma digna. Antes de irse, entregó propinas generosas a Lucas y al técnico. No por lujo, sino por respeto genuino. Y cada persona que lo vio sintió una punzada de vergüenza en el pecho.
Luciana condujo el nuevo SUV con cuidado absoluto. Don Elías miraba por la ventana, orgulloso. El motor ronroneaba suave, como un símbolo de un nuevo comienzo. Pasaron por avenidas llenas de gente y luces. Luciana no hablaba mucho, pero su sonrisa apenas visible lo decía todo. Luego tomó un desvío inesperado. El anciano preguntó a dónde iban. Ella solo respondió: «Necesito mostrarte algo». Llegaron a una clínica médica y allí comenzó a revelarse la verdadera razón detrás de la compra. Una doctora salió a recibirlos, una mujer mayor de porte seguro y mirada cálida. Luciana la presentó con respeto. «Doctora Salcedo, él es mi padre». Don Elías estrechó su mano, sintiendo una autoridad firme pero humana. La doctora observó el vehículo y sonrió. «Así que este es tu regalo de graduación». Luego miró a Luciana con orgullo. «Fuiste una de mis mejores estudiantes, disciplinada, brillante, incansable». Luciana bajó la mirada y confesó: «Cuando mamá murió, quise dejarlo todo. Usted me convenció de seguir». La doctora tocó su hombro y respondió con ternura: «Tu madre estaría orgullosa. Tú jamás te rendiste». Don Elías sintió un nudo profundo en la garganta, sorprendido por lo que no sabía. Entendió que aquel auto no era un capricho, sino un cierre de heridas y un comienzo nuevo. Una victoria sostenida por sacrificios, lágrimas, esfuerzo y una fuerza interior que nadie vio al juzgarlos. Volvieron a casa, una propiedad rural amplia y silenciosa. Héctor, el capataz, salió a recibirlos con una sonrisa sincera. Él sabía la verdad sobre don Elías. Un hombre rico, sí, pero sin necesidad de demostrarlo. Un agricultor exitoso que jamás presumía su dinero. Luciana abrazó a Héctor, quien la felicitó. El anciano solo observaba, orgulloso con los ojos brillantes. Entraron a la casa y miraron fotos antiguas en las paredes. Luciana vio una imagen de su madre cargando un diploma. Don Elías dijo que ella estaría orgullosa, y aquel recuerdo llenó la sala de una luz suave y melancólica. Esa noche, Lucas llegó a su departamento con la mente revuelta. Pensó en las burlas, en la tarjeta negra, en la lección recibida. Escribió una publicación reflexiva sobre no juzgar a nadie por su apariencia. No esperaba que miles la compartieran en pocas horas. La historia se volvió viral, despertando conciencia en muchas personas, pero también atrajo la atención del hombre que había insultado a don Elías, un cliente arrogante que respondió con desprecio. El gerente decidió no atenderlo nunca más. La concesionaria entera aprendió algo ese día, y Lucas descubrió que la humildad puede enseñar más que cualquier manual. Mientras tanto, en su hogar, Luciana contó a su padre sobre la publicación viral. Él no estaba molesto, solo sorprendido por la reacción del público. Cuando mencionó los insultos del hombre del traje, don Elías sonrió con paz. «Hay personas que nunca aprenderán», dijo. Compartieron café en silencio, mirando caer la tarde por la ventana. Los campos se extendían como un abrazo cálido. Héctor cerraba los galpones mientras el sol bajaba lentamente. Luciana apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Él le tomó la mano orgulloso, y en ese momento todo el ruido del mundo parecía ajeno e innecesario. Ese día quedó grabado como una lección para todos, porque un anciano con ropa humilde demostró que la dignidad no necesita apariencia, y que el amor de un padre puede mover montañas sin hacer ruido. La gente que lo juzgó aprendió que las burlas siempre regresan como boomerangs, y que la riqueza verdadera no se exhibe, se vive. Luciana manejó su nuevo auto con el corazón lleno de gratitud, y don Elías entendió que cumplir una promesa es el mayor acto de amor que existe.